el último algoritmo para realizar búsquedas. Este algoritmo se llama tablas de hash y bueno, como tal, este tipo de algoritmos se fundamenta en una función. Para hacer la búsqueda tenemos que aplicar una función que nos permite encontrar la cajita en donde está almacenado el dato que estamos buscando. Esta función es conocida como hash o función de dispersión, ¿no? Este nombre hash en inglés significa picadillo. Y esta, bueno, se utiliza de forma metafórica, por supuesto, pensando que tomamos la clave y entonces con ella nosotros vamos a poder crear algo, ¿no? Como en el caso del picadillo, que nos sirve para crear una albóndiga, una croqueta, una milanesa, ¿ok? Bueno, y es mejor pensar en esta analogía que en la palabra digestión o dispersión, que, que bueno, tiene otras implicaciones. Mm, Este algoritmo como tal es computable y la función es computable. ¿Qué significa eso? Que podemos calcularla em, para poder encontrar lo que queremos, ¿no? Localizar lo que queremos. Em, este cálculo, lo deseable es que tenga un costo muy bajo, es decir, que se pueda realizar rápidamente y no consuma muchos recursos de CPU y por tanto también de tiempo a la hora que estamos corriendo nuestro programa. Nosotros esperamos que un elemento de un dominio U bueno, que se maneje como la clave o llave que nos permite localizar el registro, va a estar contemplado como parte del algoritmo. Vamos a tener también un elemento denominado rango, que se conoce como resumen o código de hash o simplemente hash. El número de elementos del rango, que debe ser menor que el total de claves. Esto implica que hay más claves que resúmenes, lo que implica que existen al menos 2 claves distintas que producen la misma salida de hash. Bueno, cuando por alguna razón nosotros proporcionamos una clave y obtenemos 2 resultados, entonces a esta condición se le conoce como colisión. Em, Esto nos indica que dentro del conjunto de datos podemos tener datos iguales o repetidos, pensando en que podemos tener un número infinito de elementos, mientras que el rango tiene un número finito de elementos. Esto implica que las colisiones pues son inevitables, que se van a presentar. Pero una buena función de hash nos va a minimizar la probabilidad de que esto ocurra. Como tal, la función de hash lo que hace va a ser recibir una clave y convierte esta en un número entre 0 y m-1. Aplicando alguna operación aritmética, por ejemplo, podría calcular el residuo de dividir la clave por m. De hecho, esto ya estuvimos viéndolo al inicio del curso,
cuando trabajamos con la aritmética del módulo, si ustedes recuerdan. Y bueno, esto podríamos aplicarlo como parte de una posible función de hash. Muchos autores manejan que m como tal no puede encontrarse en la cercanía de un número de la forma 2 a la i menos 1. Y bueno, ¿y qué pasa si la clave es una cadena de caracteres y no un número? ¿Qué fórmula tendríamos que aplicar para encontrar el valor que me permita localizar alguno de los datos dentro de ese arreglo? Bueno, vamos a suponer lo siguiente. Pensemos que tenemos la cadena 543. Y esta cadena como tal debemos, pues por supuesto en su caso, convertirla en un número. Entonces nosotros podemos utilizar una función tal que nos permita convertir un carácter o una cadena de caracteres en un número y que nos devuelva el valor numérico asociado con ese carácter X. Entonces nosotros vamos a poder buscar algún valor a partir de la siguiente expresión. Vean, tenemos 10 al cuadrado por num del número 5 más 10 a la 1 por num del carácter 4 más 10 a la 0 por num del carácter 3. Y esto implica, evidentemente, localizar el valor numérico de la cadena 553. ¿Ok? Ahora vamos a suponer que A es el número de elementos que contiene el alfabeto de códigos ASCII. Entonces, si nosotros tenemos la cadena eco, esta cadena eco se puede traducir a la siguiente fórmula. A al cuadrado por el valor numérico del carácter E. Si recuerdan, el código ASCII del carácter E es un número entero, más A a la 1 por el valor numérico del carácter C, más A a la 0 por el valor numérico del carácter O. Y esta palabra eco la estamos transformando a través de esta función de dispersión en un valor que nos va a permitir encontrar el dato dentro del rango. Como tal, esta fórmula puede generalizarse para una cadena de caracteres de una longitud arbitraria. Sin embargo, bueno, ahora nos corresponde pensar y preguntarnos quién es esa función num. ¿Cómo la implementamos? ¿Ok? Nosotros podemos también pensar que tenemos un carácter en blanco o el espacio en blanco, que de hecho es el primer carácter imprimible del código ASCII. En lenguaje C nosotros podemos hacer una resta entre dos caracteres. Vamos a suponer que el espacio en blanco fuera en 0, que en realidad no es así. Que la letra A, si nosotros le restamos la letra A menos el blanco, obtendríamos un valor, ¿ok? En este ejemplo, yo estoy suponiendo que si el blanco tiene el ASCII 0, como lo estamos indicando acá, evidentemente yo estaría suponiendo que el código ASCII A sería
o estaría 33 posiciones adelante que el espacio en blanco. Por lo tanto, ya tengo una forma de convertir una letra en número. Esto lo vamos a hacer a partir del código ASCII. Y por tanto, tener la posibilidad de convertir una cadena de caracteres en un número. Ahora, lo que nos falta es averiguar el valor de esa alfa. Y esto, bueno, lo vamos a hacer en un siguiente ejercicio. Entonces, imaginemos que nosotros tenemos un universo de datos. Recuerden que el universo de datos es infinito. Y por otro lado, este universo es infinito. Y por otro lado tenemos el conjunto de datos en donde están las claves que forman parte del rango sobre el cual vamos a trabajar. Ahora, cada uno de estos elementos, para cada uno de estos elementos nosotros vamos a aplicar esa función de hash para saber dentro de nuestra lista en dónde vamos a colocar cada uno de estos valores. ¿Ok? En este caso, además, podemos observar que tenemos dos claves que caen en el mismo elemento de esta primer lista. Cuando esto ocurre, nosotros tenemos que crear una lista doblemente ligada en donde vamos a ir guardando cada uno de esos elementos. Si solamente tengo un valor, pues solamente ese valor aparecerá en la lista ligada correspondiente. Entonces, hagan de cuenta que en esta primer lista, nosotros vamos a tener todas las llaves, todas las claves, y a partir de la clave voy a llegar al elemento correspondiente o a los elementos correspondientes, ¿no? Como el caso de este ejemplo, que la K2, la K5 y la K7 corresponden a un mismo valor en la tabla de hash y por tanto aquí debo de tener los elementos ligados correspondientes, ¿no? Esos tres elementos. ¿Ok? Preguntas. Bueno. Esto que estamos viendo que les expliqué en la figura es una forma de resolver las colisiones. Por lo tanto, T de J, recuerden que T es digamos, arreglo, va a contener una lista ligada con todas las llaves cuyo valor de hash es J. Por ejemplo, H de K1 es igual a H de K4. Si nosotros vemos aquí K1 y K4, caen exactamente en el mismo valor dentro de esta lista T. Por lo tanto, en ese elemento de esa primer lista de llaves, nosotros debemos crear una lista doblemente ligada a una lista simple, de tal manera, si se fijan, esta es una lista simple, cuando es un valor, acá en estos ejemplos estamos creando listas doblemente ligadas, y en realidad con esto lo que estamos haciendo es crear esto que se conoce como una tabla de hash. Noten que cada una de las claves se asocia a una caja distinta dentro de ese arreglo T. Cada una de estas cajas está asociada al resultado de aplicar la función de hash.
De tal manera que nosotros encontramos un valor y que ya vimos que ese valor podría tener coincidencias y por lo tanto los elementos de cada uno de de estas cajitas en T nos va a permitir acceder a un conjunto de listas ligadas. Por lo tanto, ese arreglo T va a ser un arreglo de apuntadores a ese tipo de listas ligadas, de tal manera que nosotros podamos obtener para un TDJ todos los expedientes o todos los elementos que estén asociados a ese valor de J cuando se aplica la función de hash. Esto nos permite resolver el problema de colisiones dentro de hash. A este concepto dentro de una lista ligada se le conoce también como encadenamiento o concatenación. Bueno, nosotros por lo tanto vamos a tener una representación también del carácter nulo y generalmente se hace con el carácter diagonal que se maneja también en lenguaje C. Y bueno, este encadenamiento puede resolverse usando estructuras estáticas, pero bueno, sabemos que tiene sus pros y sus contras. Y cuando usamos listas doblemente ligadas, tenemos una estructura dinámica que es más eficiente, porque recuerden que una estructura estática está asociada a un arreglo. Entonces yo puedo decir, para cada elemento de esa estructura T, yo voy a tener aquí un arreglo de elementos. El problema es que si yo defino un arreglo de elementos, entonces aquí yo podría decir, pues voy a tener 3 elementos, ¿no? El problema es que esos elementos quedarían fijos. Y si por alguna razón necesito otro elemento aquí, ya no podré agregarlo. O si solo necesito un elemento como es este caso, tendría 2 cajitas más acá vacías, ¿no? Y entonces estaría ocupando mucho espacio en memoria. Entonces debemos de tener cuidado con estas implicaciones de utilizar estructuras estáticas. Ahora vamos a suponer que K es la llave que necesitamos buscar y por tanto nosotros suponemos que está almacenada en el arreglo T. Entonces aplicamos la función de hash sobre K. Esta nos va a devolver una posición dentro del arreglo T en donde vamos a tener acceso a la estructura, a la lista en donde está almacenada la llave K que estamos buscando. Para encontrarla, nosotros vamos a invocar un algoritmo de búsqueda lineal o binaria sobre THDK, lo cual implica que debemos tomar una decisión de diseño para saber o para determinar cómo va a ser el almacenamiento lineal de las inicial de las claves. Recuerden que cuando hago una búsqueda lineal no requiero que los datos estén ordenados, pero si hago una búsqueda binaria, primero tengo que ordenar los datos para después poder realizar la búsqueda. ¿Ok? Bueno. ¿Preguntas hasta aquí? Vamos a hacer este ejercicio. Vean, aquí nos dice CAK igual a 30.